Bueno, no sé qué pasará, pero parece que está lloviendo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo hacemos el vídeo hoy porque, madre mía, no para de llover, no deja de llover el cielo. ¿Qué tal, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal? Hoy es lunes, vaya pedazo de gota que me ha caído en el ojo. Hoy es lunes 5 de diciembre de 2022 y aquí estamos, un día más en el mismísimo Templo Blanco, que poco a poco se está convirtiendo más blanco con la incorporación de esas celosías para la cubierta. Así que nada, venga, vamos a dar la vuelta, vente conmigo, acompáñame. Bueno, pues como siempre empezamos en la esquina de la Torre B, muchos charcos, así que ya sabéis, si venís por aquí tened cuidado porque como te pongas cerquita de la acera, aparte te pueden robar y también te pueden salpicar. Tenemos muchas noticias muy fresquitas, muy ricas hoy en el canal, en las obras del Santiago Bernabéu, porque están pasando cosas muy interesantes, no cosas que digas, buah, eso a mí no me importa, buah, eso a mí no me llama la atención. No. Cosas verdaderamente importantes, llamativas, totalmente llamativas. De momento, las que tenemos aquí en pantalla, están colocando más lamas en la fachada oeste, ahora lo veremos, Otra, han subido la tercera celosía para la cubierta retráctil. Y otra, os dejo aquí la imagen enfocando a esa zona. No voy a decir nada porque creo que lo veáis con vuestros propios ojos. Así que venga, empezamos. Vamos a ver qué tenemos. Esquina de la Torre B, lamas completamente desnudas. Mirad, me hace mucha gracia porque tengo las manos aquí ocupadas, con las dos aquí en el móvil y el asa del paraguas pues por aquí rulando. Vamos a ver cómo se da el día de hoy. Vamos a dar la vueltecita. Esquina de la Torre B, lamas completamente desnudas. No deja de llover, es que no deja de llover, es que no da tregua. Que vale que sí, que tenga que llover tal y pascual, pero es que hay que dar un poquito de pausa a los youtubers de las obras. Me lo pido para Reyes. De momento poco movimiento aquí en la misma esquina de la Torre B, esquina de Concha Espina con Castellana, así que directamente me voy a ir a Castellana porque ya sabéis que desde que se han puesto las lamas aquí poco movimiento hay. Ahora cuando crucemos vamos a ver porque me parece que han traído nuevo material en toda esta parte, en el suelo de la esquina de la Torre B, así que nos vamos a asomar por encima de la valla para ver qué novedades tenemos. Bueno, ya sabéis que han estado colocando muchas piezas, muchas escaleras como las que tenemos en pantalla y es lo que ha traído ese pedazo de tráiler de GT Cash que he visto ahora mismo que estaba desalojando el Santiago Bernabéu. Así que esto es lo que ha traído, nuevas escaleras para, me imagino que será el Skybar del lateral oeste, esa parte de la viga corona en la parte central de Castellana, y otro camión con diferentes piezas que traen más materiales para la remodelación del Santiago Bernabéu, más piezas blancas como nuestro corazón aquí a los pies de la Torre B. Y vamos a ver cómo va el izado, Vamos a ver cómo va el izado. Mirad, tenemos a la grúa Courtois completamente estirada, aún creo que están colocando la misma, así que vamos a ver qué pasa. Aquí vamos a hacer un teleobjetivo, lo siento por esos temblores, no es un terremoto, no es que me haya tirado un pedo, no, es que le he metido un zoom que no veas, estoy con una mano nada más. Así que eso es lo que tenemos en Castellana, muchas plataformas, muchos operarios y yo que me voy de aquí, que me estoy empapando. Hoy no se me suben las hormigas porque hasta las hormigas están bien refugiadas. Nos vamos hacia Castellana. Quédate, que las noches sin ti duelen. Ahí tenemos los soportes verticales de la fachada oeste. De momento no han colocado más conexiones entre ellas. Lo que sí vemos florecer es la parte superior del montacargas, que ha sido colocado e instalado durante todos estos días para seguir trabajando en el interior de la viga museo y diferentes zonas de la parte oeste del Santiago Bernabéu. Abandono ya esta zona, pero sin antes ver lo que está pasando en la parte superior de las entradas de aquí de la Castellana, porque mirad cómo va cambiando de color, Van colocando ese pladur, luego enfoscan y poco a poco mirad qué color está cogiendo, como el del nuevo edificio. Venga, vámonos para Castellana. Bueno, pues aquí estamos en Castellana un día más. Qué frío hace, qué frío hace. Le meto las manos a un muerto y resucita, Lo siento mucho pero por esas palabras, pero resucita. Ahí tenemos toda esta parte de la viga corona, nuestro TOC preferido, que de momento no lo han arreglado. Seguimos viendo cómo trabajan en la zona perimetral de la cubierta oeste, donde ya sabéis que hace poco estuvimos en las alturas y pudimos ver que seguían colocando ese aislante en las diferentes partes de la cubierta oeste. Ahí vemos que siguen colocando más andamios, están a tope con las cubiertas y aquí vemos un poquito, una ráfaga de esas lamas que están colocando en la fachada oeste, mitad superior. Así que ahora vamos a pasar por ahí y vais a ver dónde exactamente las están colocando. Bueno, pues justo me subo al montículo de Bélgica y mirad lo que están haciendo. Están transportando la llegada de más lamas, más armarios con lamas
para, bueno, todo apunta que viendo el grosor y el tamaño de las mismas, apuntan de que van a ser para la parte superior, porque la parte superior es la zona donde se colocan esas mini lamas. Además que están colocados los nexos, los soportes de erizo, como hemos llamado aquí en el canal, así que todo preparado para seguir colocando más lamas. Pero mirad, porque esta mañana han trabajado en esta columna, no sé si os acordaréis, pero esta columna estaba incompleta, y mirad lo que han colocado en el día de hoy, hasta arriba del todo, todas esas nuevas lamas en la fachada oeste, que si quitamos el zoom, así es como queda. ¡Buh! Bueno, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a La Castellana. Hoy lunes 5 de diciembre de 2022. No te veo que estés sonriendo. Sonríe, hombre, que es lunes y el cuerpo lo sabe. Venga, babies, vamos a seguir. Mirad otra perspectiva, otra imagen de la parte de la fachada oeste, donde hemos dicho ahora que estaban colocando esos nexos, estaban colocando más lamas. Parece que han colocado la primera de esa mitad superior y por falta de lamas no va a ser, Por falta de lamas no va a ser, porque hemos visto también la llegada de otro nuevo armario aquí en la parte de Castellana. De todas formas, también tienen muchas acopiadas y guardadas en la esquina de la Torre C, así que también tenemos que estar al tanto de cuando colocan esos nexos en los siguientes soportes verticales. De momento tenemos los presoportes en este soporte vertical, pero en los restantes de momento nada de nada. Y también los trabajos en la parte perimetral de la cubierta oeste, donde esperemos que dentro de poquito volvamos a sacar imágenes de esa zona superior que nadie hasta ahora podía haber sacado, y la instalación de ese nuevo montacargas justamente entre los soportes verticales y la viga museo de aquí en la parte de Castellana. Así que venga, nos movemos, vuelve a llover. Por cierto, el otro día lo pensé y ojalá que, bueno, esperemos que desde el cielo haya podido ver Mancho ese izado de las celosías retráctiles hacia la cubierta, porque a él le hubiera hecho mucha ilusión. Pero bueno, descansa en paz, amigo. Y a Manuel González, que también le hubiera hecho mucha ilusión haber visto el izado de las celosías retráctiles hacia la cubierta, que por temas de trabajo no ha podido venir. Así que pues nada, un saludito desde aquí, Manuel González. No estás aquí, pero te tenemos muy en mente, muy en mente. Venga, seguimos, esquina de la Torre C prácticamente. Mirad lo que queda aquí, mirad lo que queda aquí. Dos celosías, dos cerchas que siguen ultimando los trabajos, siguen rematando para en cuanto antes desplazarlas, aproximarlas hacia el lado norte, el fondo norte, ahí esas posiciones de izado. Lo que decíamos antes, mirad cómo va cambiando de color esta parte superior de las entradas de Castellana. Se va volviendo de naranja a gris, un color beige así un poco raro, ¿no? Para ya directamente hacer el cerramiento total de toda esta parte del Santiago Bernabéu. Hacen una cosa muy rara, ¿no? Cuando van a izar la pieza, cuando van a izar la celosía, lo que hacen es cargar con contrapesos. Pero cuando está arriba, debe ser que cuando ya pierde el peso del izado, mirad lo que hacen, quitan contrapesos. No sé por qué, cuál es el motivo, la verdad, no trabajo en esto. Pero qué curiosidad, qué cosa, que ya una vez que han colocado la cercha, la celosía, están quitando contrapesos. ¿Será para que la grúa no cargue demasiado y se vuelque? Pero ahí vemos cómo van yendo con ese acople, con ese método auxiliar para coger los contrapesos, una vez que ya parece que han descargado lo que es la celosía y solamente queda el balancín cogido por las dos grúas. Ahí tenemos al fondo la única cercha que queda, la única celosía que queda en el fondo norte, que veremos a ver si en el día de hoy la colocan, pero yo creo que no. Yo creo que no, porque las maniobras son más o menos de 6 a 8 horas, y contando de que lo suban a las 8 de la mañana ya estaríamos a las 4 de la tarde, y a las 5, 5 y pico, 6 como mucho, ya es de noche. Y sobre todo ahora con este tiempo que vamos a tener en Madrid durante todas estas semanas, más o menos 2 semanas de frío, lluvia, nieve. Y aquí vemos lo que decíamos antes, cómo van quitando contrapesos de la grúa Courtois. Imagino que estarán haciendo lo mismo en la grúa Holland. Así que nada, me voy de aquí. No ha llegado ningún tramo tampoco, ahí vemos al fondo cómo siguen colocando las lamas. No ha llegado ningún tramo todavía de las siguientes cerchas. La verdad es que me tengo que pasar por Fuenlabrada para ver cómo está el estado de las cerchas allí. Así que bueno, pues vamos hacia el fondo norte, esquina de la Torre C. Venga, acompañadme. La 1 de la tarde, 7 grados centígrados. Luego entraremos al mismísimo Santiago Bernabéu, así que no os vayáis, no zapéis. Aquí tenemos las dos cerchas restantes en la parte improvisada de la Castellana del lateral oeste,
Y ahí al fondo tenemos la instalación de lamas también en el día de hoy. Oye, estás sonriendo porque no te veo sonreír, ¿eh? Y eso que es lunes. Ahí tenemos a los pedazos de cracks cómo siguen colocando las lamas en las diferentes columnas que hay que tapar en la mismísima fachada oeste. Aquí tenemos la esquina de la torre C. De momento no han colocado más lamas. Ahí vemos esos huecos que han dejado en la parte superior para seguir colocando, pero de momento no se puede colocar porque no hay nexos. No hay nexos, así que de momento esta zona no va a recibir más lamas. Y a nuestra izquierda tenemos al fondo la Solipandi, la cercha, la celosía Solipandi, que han dejado ya en posición de izado y todo. La han dejado preparada esta mañana con un tráctil. La han desplazado hacia la posición de izado. La gran duda, ¿subirán la segunda hoy? Al haber subido la primera tan pronto, ¿qué creéis? ¿Qué creéis? Aquí estaremos JR y mi móvil para visualizar todo lo que pasa. Así que suscríbete, ¡vamos! Casi ni sé coger el móvil ya, casi ni sé, tengo las manos heladas, hace un frío, encima vuelve a llover con fuerza. Aquí tenemos las lamas que decía antes. Mirad todas las lamas que tenemos en la esquina de la torre C. ¡Qué brutalidad, qué pequeñitas, qué monas! Dan ganas de acariciarlas. Mirad todas las lamas pequeñitas. Yo creo que estas son para la parte superior, la mitad superior, justamente donde hemos dicho antes que no había nexos colocados. Así que a lo mejor estos días, o hasta incluso cuando terminen los izados, ya empezarán a colocar los nexos en los diferentes soportes verticales que hay ahí arriba. Bueno, y aquí estamos en el fondo norte, Rafael Salgado. Mirad, tenemos aquí a la Solipandi in the night, la celosía. Además que creo recordar que fue esta cercha la última que vino aquí al fondo norte, que empezaron a montar aquí. Así que va a ser la cuarta cercha que hicen a la parte de la cubierta. Más que nada porque las otras que están ahí en la parte de Castellana aún no las han desplazado, no las han aproximado hacia el fondo norte. Y yo creo que van a subir primero las que quedan aquí en el fondo norte y luego ya desplazarán las restantes. Pero bueno, de momento vamos a ver qué va pasando. Después de esta, qué va a pasar, si traerán más tramos o directamente desplazarán las que están en Castellana hacia el fondo norte. Así que dejamos atrás a las lamas acopiadas y guardadas aquí en la esquina de la torre C. Y es que mira, me dan una cosa. ¡Ay, qué bonitas son! Es que son más bonitas. Son muy pequeñitas y adorables. Y nos vamos hacia Padre Damián, dejando a la Solipandi también aquí en el fondo norte in the night. Vamos a ver qué va pasando. Nexos colocados en la parte de la visera del fondo norte. Normalmente ya sabéis que con el tema de los izados y maniobras que están haciendo aquí, pues no se puede trabajar ahí arriba. Nuevo material que está llegando también al Santiago Bernabéu. No consigo ver qué es lo que es. Si alguien lo sabe me lo puede dejar en los comentarios, pero con el plástico puesto resulta un poco difícil adivinar qué puede ser. Venga, vamos, enfrente del José Luis, restaurante José Luis. Lo. Es que mira cómo llueve, Es que además que no para. Desde que he llegado aquí al Bernabéu no para de llover. Y me voy de aquí porque me van a mojar con los charcos. Y eso que lo he dicho al principio del vídeo. Con la neblina que tenemos ahí parece Juego de Tronos esto, Tin, 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 tin. Bueno, vamos dejando atrás a la Solipandi in the Nights aquí en el fondo norte. Mirad, ya está prácticamente preparada para subir. La han colocado en posición de izado. Aquí tenemos un Tesla y un autobús que le está comiendo el culo. Todos los soportes verticales amarillos que han ido colocando también en el fondo norte para ir, aparte de ir izando, también ir colocando los diferentes tramos que traigan aquí al Santiago Bernabéu. Fachada norte, hoy 5 de diciembre de 2022. Y nos vamos hacia Padre Damián. ¿Qué más tenemos? ¿Y qué más? Pues, ¿cómo te ha ido? Más chatarra. ¿Quién quiere chatarra? La tengo en oferta. ¿Tú? ¿Quieres chatarra? Venga. ¿Tú? ¿Ah, tú? Venga, dámela. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Que hay mucho polvo, ¿no? ¡Ay, el polvo! Ya tengo la respuesta al polvo. Mirad. Es que están demoliendo y están tirando los escombros por ahí. Mira. Toma. Venga, tira otro. Y... toma. Madre mía, qué locura, chaval. Parece que estamos en el año 2019 de nuevo. Oye, esta es la cabina de la grúa Holland. Y por lo que han dicho por ahí, por lo que han comentado en diferentes sitios, creo que tiene una cámara integrada en uno de los extremos, en el extremo de la grúa. Y luego una pantalla aquí el gruista, pero desde aquí no se puede ver. Y es que quería salir de dudas porque me dejaron ese comentario y quería saber si la propia cabina del gruista tenía la propia cámara. Pero claro, no se ve muy bien desde aquí, Es que no se ve muy bien desde aquí. Oye, os he dicho que no para de llover. Madre mía, que vamos a salir
como el Titanic. Bueno, pues lo mismo que en el lateral oeste. A medida que han dejado ya la celosía descansando en los raíles, quitan los contrapesos de las mismas grúas, en este caso de la grúa Holland, que está aquí acopiada en la esquina de la Torre D. Así que nada, venga, seguimos avanzando, entramos en Padre Damián. No sé si he dicho de que no para de llover, pero bueno, lo digo, no para de llover. Aquí tenemos la esquina de la Torre D. Vamos a ver si han colocado más nexos en estos soportes verticales colocados, instalados aquí en esta fachada, pero parece que no, parece que no. Últimas imágenes antes de entrar en Sagrados Corazones. Me estoy empapando los pies in the night. Aquí tenemos los huecos que hasta que no traigan las escaleras mecánicas en la parte de Padre Damián no terminarán de colocar ya esos últimos soportes verticales que faltan por colocar en Padre Damián, los únicos, Mira, tengo hasta las lentes totalmente empapadas de agua. Qué locura esta curva, cómo está quedando, Ahora lo veremos desde la Torre A, que se ve muy bien también. Aquí tenemos la grúa torre número 4, la vemos ya sin gancho prácticamente. Estaré empezando poco a poco a desmontarla. El motivo exacto no lo sé, la verdad, pero obviamente teniendo las LR a nuestra derecha, las dos que tenemos a nuestra derecha, pues obviamente es posible que ya no hace falta los servicios de la misma. Bueno, pues aquí tenemos a la protagonista también en el día de hoy, 5 de diciembre de 2022. Han empezado a quitar el gancho. Bueno, ahora vamos a cambiar de toma, pero han empezado a quitar el gancho de lo que es la grúa torre número 4 aquí en Plaza de Sagrados Corazones. Aquí tenemos la esquina de la Torre A totalmente envuelta con esas lamas, algunas desnudas, otras no. Pero qué locura, no me voy a cansar de tomar estas imágenes todos los días, porque es que es una verdadera locura. Y cuando quiten las protecciones, más todavía. ¡Wow! ¿Cómo está quedando todo, señores y señoritas? Aquí tenemos el Torreón Sur completamente encendido, a pesar de la lluvia, y sobre todo porque está el cielo completamente encapotado. Tienen que encender las luces para facilitar los trabajos en interiores. Ahí tenemos también esas piezas que componen toda esa parte de lo que van a ser las escaleras mecánicas, ese cerramiento del porche, la parte de la tripota, que ha avanzado bastante rápido, la verdad, y aún todavía lo que decíamos, esos huecos que han dejado para colocar los últimos soportes verticales, que imagino que no colocarán hasta que no traigan las escaleras mecánicas. Venga, nos vamos hacia Concha Espina, última parada antes de entrar al interior. ¡Ay, qué bonito, por favor! ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo está quedando la esquina de la Torre A? Lamas, algunas completamente desnudas, las que tenemos en pantallas, en el centro de la imagen, y la mayoría, yo diría que el 70-80% de las restantes, todavía no han quitado esas pegatinas de protección. Aquí vemos esa curva perfecta de la fachada este, y lo que decía, ahí tenemos cómo están poco a poco empezando a desmontar. Bueno, desde aquí no se ve muy bien. Están empezando a desmontar ya esa grúa torre número 4. Bueno, y aquí tenemos la esquina de la Torre A, que bien bonita que está quedando, está quedando muy bonita, con todas las lamas completamente puestas, no están desnudas, aún tienen el pijama de fiesta colocado. Y sobre todo también hemos visto en el directo de esta mañana cómo estaban también todas esas mini lamas en la parte superior de la Torre A completamente puestas. Bueno, y nos paramos aquí un momentito para esperar el semáforo que se ponga en verde aquí en Concha Espina y en el fondo sur, para entrar al interior del Santiago Bernabéu. Así que vente conmigo, no te vayas, no zapees, y vámonos juntitos de la mano al interior del Santiago Bernabéu. Qué bonito el paraguas. Muy buenas, 5 de diciembre de 2022, aquí estamos de nuevo en el mismísimo Santiago Bernabéu, pero en este caso en el interior. Vamos a ver qué pillamos por ahí, qué analizamos, qué visualizamos, así que quédate conmigo, no te vayas. Bienvenidos a la parte interior del Santiago Bernabéu. Vamos a empezar a analizar cómo están todas las partes del mismísimo Templo Blanco, hoy 5 de diciembre de 2022. Ahí vemos trabajos en la parte del césped, en el terreno de juego. Están barriendo, sí, están barriendo, No sé qué es lo que están barriendo, pero están barriendo. Al igual que a lo mejor el espantapalomas ha cambiado, ha solicitado el cambio de trabajo, el cambio de puesto, en vez de espantar palomas, a barrer in the night. Parece que están quitando pues ese césped muerto, por así decir, que ha quedado sobrante en el terreno del juego. Pero mirad qué impoluto está el césped del Santiago Bernabéu, con esas lámparas a nuestra izquierda, en el lado sur del mismo interior del Bernabéu. Mirad cómo cae, no sé si lo he dicho en el vídeo de hoy, pero mirad cómo llueve, mirad cómo llueve, lleva todo el día lloviendo. Eso que se ahorra el Real Madrid en los aspersores.
Tenemos noticias en la parte superior, en la cubierta, entre la cubierta norte, cubierta oeste y cubierta este, donde han colocado la tercera celosía para la cubierta retráctil. La han colocado, ya han desenganchado el balancín, mirad, totalmente desenganchado, luego lo bajarán, siempre hacen la misma operación, depositan la celosía, la dejan apoyando ahí en los raíles, ahí lo tenemos, apoyando totalmente en los raíles, y luego posteriormente ya quitan los enganches de la misma grúas, en este caso el balancín, y ahí está totalmente levitando, totalmente suspendida en el aire, sujetada por las dos grúas, tanto Holland como Courtois. Ahí tenemos al fondo la primera cercha, ya fue totalmente colocada, la tenemos debajo de la visera norte, y ahora vamos a ver dónde han colocado, porque esta, la que tenemos a nuestra izquierda, es la que colocaron ayer. Sí, la dejaron en el medio, y aquí vemos que parece ser que esta va a ser la primera del lado norte, pero por la parte central. Y hoy han colocado la segunda y la han dejado en medio de esas dos celosías para la cubierta. Una operación un poco extraña, nos han mareado un poco a todos, pero aquí las tenemos, con estas posiciones. Esta fue la primera, la segunda y esta es la última y tercera en el día de hoy, 5 de diciembre. Ya es mediodía, así que no creo que vayan a subir la segunda en el día de hoy. Además que el día no es muy apetecible, hace muy mala temperatura. No sé si hace mucho aire ahí en las alturas, pero bueno, aquí tenemos la visera sur, en la parte del fondo sur del Santiago Bernabéu, donde parece que no están trabajando en el día de hoy. Mirad cómo ha evolucionado toda esta visera, esta estructuración de la visera, donde ahí se ven las piezas curvas de esa esquina de fondo norte, perdón, fondo sur y lateral este, y poco a poco han ido colocando las diferentes piezas que componen esta visera sur. Trabajos paralizados, no sabemos si será por la climatología, pero así está la visera sur hoy, 5 de diciembre de 2022. Tenemos cambios en el primer anfiteatro de la esquina de la Torre A, donde vimos que hace poco estaban demoliendo, ya están colocando los paneles de encofrado en la última fila que fue desalojada, esa última fila de asientos. Y como podemos ver ahora mismo en el interior, podemos ver la última fila ya con los paneles de encofrado completamente colocados y listos para ya hormigonar, si no está hormigonado ya, si no está hormigonado ya. Madre mía, cómo se nota que estamos en vísperas, toda la gente que hay. Madre mía, aquí tenemos la parte de las lámparas en el lado sur del terreno de juego, totalmente proyectando esa imagen amarilla barra naranja en el césped del Santiago Bernabéu. Aquí tenemos la grada abatible completamente abierta, totalmente abatida hacia arriba. Ahí tenemos al fondo ese quesito del fondo sur con el lateral oeste. Sigue habiendo máquinas, siguen trabajando, diferentes excavadoras, pica-picas y trabajadores en la zona. Venga, modo gran angular del interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué más podemos analizar. Ahí tenemos las tres cerchas, las tres celosías completamente puestas. Vamos a hacer un zoom a cada una de ellas. Vamos a mostrar el teleobjetivo de este pedazo de móvil. Mirad cómo ya apoya, esa es la primera que subieron. Aquí tenemos la última, que ahora mismo es la segunda, la última que han subido en el día de hoy. Y la tercera, que en este caso es la segunda que subieron totalmente colocada ya en sus raíles las diferentes celosías. De momento 3 de 12. 3 de 12 llevamos en los cielos del Santiago Bernabéu. Día muy difícil, no para de llover, no para de llover. Veremos a ver si mañana trabajan o no trabajan, ya sabiendo que es fiesta. Así que bueno, de todas formas nosotros vendremos aquí. Aquí no se descansa y aquí no se para. Palcos del fondo sur, aquí los tenemos. Vamos a ver los de la parte de la Torre B, a ver cómo van. De momento todo eso está patas arriba, Madre mía, qué locura. ¿Cómo está eso? Apenas se ve bien con la que está cayendo. ¿Os he dicho que está lloviendo? Pero qué locura, está toda esa parte de ahí patas arriba. Está todo lleno de cables, totalmente demolido. Ah, por cierto, mira, han cambiado los andamios que estaban aquí. Estos andamios estaban en la parte central del lateral oeste, ¿no? Pues los han cambiado, los han orientado aquí para seguir trabajando ahora mismo en esta zona ya. Qué locura. Siguen trabajando en la parte superior. Este skybar donde Títer me va a invitar a un agua negra in the night. Ahí tenemos, me imagino que todas esas escaleras que hemos visto en la Torre B son las que van subiendo a este lado del Santiago Bernabéu, pero obviamente desde aquí no lo podemos ver. Aunque bueno, estaría muy bien de empezar a ver ya esos trabajos que están haciendo y ver dónde colocan esas escaleras totalmente grisáceas. Luego imagino que cambiarán de color porque las enfoscarán, las cementarán, pero de momento desde aquí no se ve nada.
No se ve nada. Ah, bueno, mira ahí. No. Ah, mira, sí. Estas escaleras son nuevas, ¿no? Esas escaleras son nuevas. Además que están totalmente enganchadas todavía. Vamos a ver a las diferentes... No, aquí no. Totalmente nuevas. Esas son las que van poniendo y las que van colocando de la Torre B. Esas escaleras internas son las de la Viga Corona, las que dan acceso al Sky Bar, y ahí en la parte norte, de momento nada, pero sí. Aquí en la parte sur, no sé si estaban ya puestas antes, pero ojito, porque las escaleras que vemos en la Torre B ya las están empezando a colocar, bueno, ya están colocadas ahí en esta parte del Sky Bar, justamente en el cuarto anfiteatro del lateral oeste. Vamos a ver también cómo va la ampliación del túnel logístico. Vimos esos micropilotes como empezaban a asomar después de la excavación en la zona. También vimos antes de ayer, cómo empezaban a colocar esa ferralla en la parte inferior del túnel logístico, aquí a su paso por el fondo sur. Ahora nos asomaremos por otro lado para ver cómo está desde otra perspectiva. Aquí estamos en la parte del mirador, hoy 5 de diciembre. Vamos a ver qué tenemos en la parte del lateral este, donde ya sabéis que están a tope con la colocación y construcción de las nuevas zonas de prensa. Allí en el lateral este, la nueva grada. Veremos a ver cuándo empiezan a quitar los toldos y la zona de prensa antigua, esta que tenemos justo en este lado de aquí. De momento no se ve que estén demoliendo nada, así que habrá que tener paciencia, que ya sabéis que la paciencia es la madre de la ciencia. Así que veremos a ver qué va pasando. De momento ya parece que van acabando poco a poco estos trabajos en el primer anfiteatro y segundo anfiteatro del lateral este. Pasillos totalmente alineados, esos del primer y segundo anfiteatro del lateral este. Ahí vemos cómo se asoman tímidamente esos nuevos pasillos, y veremos a ver la solución, el resultado, cuando quiten estas preciosas vallas blancas como nuestro corazón. Vamos a ver, porque ayer vimos novedades en esta zona entre el fondo norte y el lateral este, donde vimos trabajadores, pero no sé yo si han continuado con la tapia de separación entre el fondo norte y el lateral este. Parece que todo sigue igual. No han colocado más ladrillos, no han construido más muritos en toda esa zona. Como hemos visto en el exterior, están empezando a desmontar ya la grúa Torre 4. Desde aquí no tenemos visual de esta. Esta no es la 4, está justamente aquí a nuestra derecha, pero no se ve por el techo del anfiteatro. Así que veremos a ver qué pasa durante todos estos días. Aquí tenemos todas las riostras que componen la cubierta De momento no han colocado ni siquiera la primera capa. Veremos a ver cuándo empiezan a colocar la primera capa. Yo estoy ya ansioso de verla, no sé vosotros, no sé ustedes, perdón, pero yo estoy súper ansioso de ver ya la primera capa en la cubierta al igual que esos andamios que colocaron ahí, que han empezado ya a quitarlos. Estamos viendo ya prácticamente la Viga Corona totalmente desnudita, donde parece que siguen los trabajos en las diferentes partes de uniones entre riostras y la Viga Corona. Y también esas piezas blancas como nuestro corazón, que son las que componen ese paseo 360 grados, ese mirador 360 que va a haber en todo el estadio Santiago Bernabéu, y que pues empezaron a colocar esas piezas, pero de momento sigue todo igual. Modo gran angular. Veremos a ver, en lo que llevo aquí en el interior no han movido el balancín. No creo ya que dé tiempo, porque son casi las 3 de la tarde y no creo que dé tiempo ya a subir otra en el día de hoy. Lo que he dicho en el vídeo corto del día de hoy son una maniobra de 6-8 horas, y obviamente si empiezan a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana a lo sumo, es posible que sean justitas las horas para maniobrar y colocar la segunda. Así que creo que hay más días que judías y les da tiempo de sobra a subir las 12 cerchas, en este caso las 9 restantes. Bueno, en estos precisos instantes están colocando el geotextil en el lado norte del terreno de juego para proteger de estas gélidas temperaturas en el Santiago Bernabéu, aquí en Madrid. Es que no sé si lo he dicho, pero es que no para de llover, no para de llover. Bueno, antes de irnos vamos a cerrar el vídeo en esta parte de aquí. Mirad, es que gracioso como han colocado este cubo de basura para las goteras. Y vamos a ver desde cerquita esta ampliación del túnel logístico. Aquí colocarán una especie de plancha gigante como mi culo, en esta zona de aquí, para que sigan accediendo los camiones, ¿no? Me imagino, porque no pueden dejarlo todo así. Pero bueno, veremos a ver qué avanzado está la ampliación del túnel logístico, si lo tapan por arriba, antes de que vuelva a jugar aquí el Real Madrid. Pero aquí vemos mucho mejor esa ferralla que han ido colocando en la parte inferior, en la losa inferior
de la ampliación del túnel logístico. Eso ya lo vimos en el día de ayer, pero parece que no hay muchas más novedades en la zona, así que esto es lo que tenemos. Ahí vemos cómo se asoman esos micropilotes que ya fueron colocados, creo que ya estaban colocados esos, y aquí también tenemos esos micropilotes. Bueno, pues hasta aquí las novedades del interior y del exterior del día de hoy, 5 de diciembre, día muy lluvioso. Estaremos al tanto y alertas de si suben otra cercha, pero tiene pinta de que no, my friends. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos molto pronto. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. A la Madrid. Qué locura in the night. La 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 la.